esta presión alveolar de oxígeno a nivel del mar está entre 101, 102, 103 milímetros de mercurio. A ver, nosotros vamos a calcular para nuestra altura, nivel de la altura. Sí, todas las preguntas que voy a hacer en el examen van a ser claras, porque eso es lo que nos compete, nos va a beneficiar. Afuera dicen que somos un gran laboratorio, pueden experimentar, vivimos a 3.600, observamos a 4.000 metros, y hay algunos lugares un poco más altos, ¿no? Como las minas. Entonces, en el Tíbet miden también en el 3.600, 4.000, hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. Estos son poblaciones en las que se ha estudiado y se ha visto este tipo de variaciones en cuanto a la presión de oxígeno. Ahora vamos a ver cómo es nuestra presión a nivel de la altura. Calculamos primero nuestra presión de inspiración de oxígeno, que equivale a cuánto. ¿Cómo sacan la presión de oxígeno? 500 por, vamos a ver, es igual a 500 está. Primero hemos estado 500 menos 47, 3, 5, 453, es al 100%, x es igual a 21% es igual a x, x es igual a 21 por 453 sobre 100. Este x es igual a 90, por favor saquen 91 por 453 sobre 100. ¿Alguien puede ver? Dígame a mí, por favor. Doctor, es 95.3. 95.3 milímetros de mercurio. Entonces, esta es nuestra presión en el presión alveolar de oxígeno igual a 95.3 milímetros de no es eso. Es presión menos presión arterial de 0,2 sobre 0,8. Este es 95. Es menos, habíamos dicho que la presión arterial de 0,2 es 30, ¿no? 30, 28 a niveles del mar, ¿no? Sobre 0,8. Entonces, 30 entre 0,8. ¿Cuánto sale? Sale aproximadamente 35, ¿no? 35. Entonces, 95 menos 35 igual a 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, nuestra presión alveolar de oxígeno es igual a 60 milímetros de mercurio. Un dato importantísimo. 60 milímetros de mercurio es la presión alveolar, poco más, poco menos, seguramente alguna cosa 59, 58. Entonces, esa es nuestra presión alveolar de oxígeno. Con esa presión
atraviesa el oxígeno, presión alveolar de oxígeno, igual, temperatura 60. Milímetros de mercurio, siempre milímetros. Por la sangre venosa de la arteria pulmonar, esta es la arteria pulmonar, está llegando también oxígeno con una presión, entonces decimos presión venosa de oxígeno igual a 40 milímetros de ¿ya? Y la presión a nivel del mar. Presión venosa de oxígeno, aproximadamente 38, también vamos a calcular esto a nivel de la luna. Entonces, este oxígeno tiene que atravesar, ya habíamos dicho, que en el primer tercio ya esto, cada capilar, aproximadamente el oxígeno pasa en 0,75 segundos, pero en el primer tercio, 0,25 segundos, ya se produce el intercambio gaseoso de oxígeno CO2. La presión arterial del CO2 es igual acá 45 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Ya? Y en la altura, presión arterial, presión venosa de CO2 es igual a 40 milímetros de mercurio. Ahora, este oxígeno atraviesa esta membrana alveolar capilar que en promedio es 0,6 micras. Habíamos dicho que el alveolo, ¿recuerdan cuánto es? 0,2 milímetros de diámetro, por lo que es lo mismo 200 micrómetros. La cuenta y ese diámetro, en realidad, esto está prácticamente así. Entonces, está como unida, por eso se llama membrana respiratoria. Y entre el capilar tenemos 0,5 micrómetros de capilar. Ustedes saben que los glóbulos rojos miden el diámetro 7,2, ¿no? Entonces, para pasar por los capilares se asume, se achaca, ¿cierto? Entonces, esos son los datos. Entonces, esta es la membrana alveolocapilar. Y la membrana alveolocapilar, ¿qué tenemos? Primero, esta membrana respiratoria, la membrana alveolocapilar, tiene 6 capas. Una capa de líquido, donde está el factor surfactante. También hemos dicho que ese factor surfactante sirve para qué? ¿Para qué? Es importante. ¿Para qué sirve? Para disminuir la dilución superficial
Cuando no hay factor surfactante, ese alveolo se colapsa, se produce lo que se llama la atelectasia. O sea, y esa atelectasia, vamos a ver, no nos sirve para, o nos dificulta el intercambio gaseoso. Entonces, otra de las capas de la membrana respiratoria son las células epiteliales. Donde destacan los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Este es el productor del surfactante en los cuerpos lamelares, ¿no? Ahí es donde se sintetiza en los neumocitos tipo 2 en los cuerpos lamelares de los neumocitos tipo 2. Y también estos neumocitos tipo 2 tienen, o en estos neumocitos están los receptores ECA2. Por estos receptores se haya tenido apetencia del SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2. COVID. Entonces, por eso acá se producía, entonces llegaba el virus y tenía apetencia. Ahora, no solamente estos ECA2 estaban en el cuerpo, obviamente en mayor porcentaje, pero en 60-70% existen estos ECA2 en el cuerpo, también a nivel del corazón, no solamente moría por problemas cardíacos, ¿no? La mayor parte está. Y aquí es donde se produce la famosa tormenta de citoquinas. Es esto, que es todo un proceso inflamatorio, es decir, se inflamaba todo esto, citoquinas, factor de necrostimular, interleucinas, pues todo se inflamaba y taponaba alveolo y daba la llegada del oxígeno del alveolo al capilar, y el capilar más se inflamaba y bueno, se producía la hipoxia. Ya hemos dicho que la hipoxia es la dificultad de llegada del oxígeno a los tejidos, principalmente al cerebro. Entonces, los síntomas de hipoxia, el paciente tenía, primero, la parte clínica, tenía cianosis, dificultad respiratoria, malestar, dolor de cabeza, etc. Si el proceso avanzaba, bueno, llega a cerebral, entonces, la otra capa es las células epiteliales. Luego tenemos la membrana basal epitelial. Esta membrana. ¿Ya? Esta membrana. Sí, entonces, tenemos la membrana basal epitelial. ¿Ya? Luego tenemos la espacio intersticial. Luego tenemos la membrana basal endotelial. Membrana basal endotelial. Este es el endotelio capilar. No se olviden que el endotelio tiene músculo liso, ¿no? El músculo liso. En este endotelio, pues, vamos a ver después, se producen muchas sustancias químicas, vasodilatadoras, vasoconstrictores, etc. Membrana endotelial y las células endoteliales. Ahí están las 6 capas de la membrana respiratoria. Y a continuación, como parte de la membrana respiratoria, tenemos el glóbulo rojo con
gradiente. ¿Gradiente de qué? De presión. ¿Cuánto es ese gradiente de presión? A nivel del mar, 101, ¿no? Y la presión, cuando una vez que el oxígeno se une, pasa y se une a la hemoglobina tiene 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿No? Cada subunidad se une a una molécula de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, el 97% del oxígeno se une a la hemoglobina. Y la hemoglobina se lo lleva el oxígeno a los tejidos, ¿no? Lo lleva a los tejidos. En los tejidos se va a producir el desprendimiento de la hemoglobina, el oxígeno de la hemoglobina, y va a pasar al tejido. El oxígeno ingresa al tejido para ser. Pero una parte del oxígeno pasa, queda disuelto. Ese oxígeno disuelto es el que va a generar la presión arterial de oxígeno. Ese oxígeno disuelto es el que va a generar la presión arterial de oxígeno. Entonces, ese oxígeno disuelto y esta presión arterial de oxígeno a nivel del mar va a ser 95 milímetros de mercurio. Ahora, este oxígeno disuelto son moléculas disueltas que hacen que cuanto más simétrica, más movimiento tenga este oxígeno disuelto, va a hacer que este oxígeno se prenda más a la hemoglobina. Entonces, ¿en qué casos sucederá? En condiciones normales esto pasa en la altura. A nivel del mar, nosotros tenemos una presión menos, una presión arterial de oxígeno, menos de 95, 57, 58 milímetros de mercurio. Entonces, la otra explicación, bueno, esta es la causa por la que la presión arterial de oxígeno ya es 95 milímetros de mercurio. Pero no es, al pasar es 101. Con esta presión debería ser la misma. Hasta aquí es lo mismo. Hasta aquí es lo mismo. Pero cuando tomamos una muestra de sangre arterial, en una gasometría, vamos a obtener este 95 milímetros de mercurio. ¿Y por qué? Porque no toda la sangre se oxigena. Una parte de la sangre pasa directamente desde las venas bronquiales, porque todo lo que viene de las venas, de todo el organismo, del hígado, del riñón, etc., las venas llegan por la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Pero hay una parte que es las venas que vienen directamente del corazón y de los pulmones, pasan, fíjense acá, vamos a hacer algo esquemático, directamente pasan del lado arterial, mejor dicho, del lado venoso al lado arterial. Eso es lo que se denomina mezcla venosa, cortocircuito o shunt. Entonces, no toda la sangre ya que pasa del alveolo a los capilares se oxigena. Una parte pasa del lado venoso, del lado al lado arterial, sin oxigenarse.
Entonces, esa sangre venosa, y acá tenemos presión venosa igual a 40 milímetros de mercurio, entonces esta sangre venosa de los cortocircuitos, yo les voy a preguntar, la sangre venosa de los cortocircuitos, ¿cuánto de presión tiene? 40. 40 milímetros de. Entonces, como esta es sangre venosa, va a pasar acá directamente y lo mezcla. Por eso se llama mezcla venosa, cortocircuitos o shunt. Ahora, esto es fisiológico. Hay casos en que, patológicos en que también aumentan los shunts, ¿no? Por ejemplo, los casos de atelectasia, neumonía. Entonces, con mayor cantidad de sangre, que no se oxigena la sangre, pasa directamente. Nos va a producir una disminución de la presión arterial del oxígeno. No se van a perder, vamos a volver a hacer ejercicios, preparando las guías. En las guías también estoy dando ejercicios, más ejercicios. Los que están llevando fisiopatología, obviamente ninguno está acá, pero el doctor Hinojosa, de entradita, después motivo de un capítulo de la parte respiratoria, un examen parcial de la audición, nos toma directamente con verificación mecánica, ¿no? Él es intensivista, por lo tanto, pues he visto sus exámenes. Entonces, los que vienen, además se facilita, van a quedar, así estos mis problemas, estos ciertos. Entonces, más lo que él les va a dar, los van a complementar. Vamos a repetir un poquito para los que se han perdido. La sangre llega con una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio a nivel del mar. En el alveolo tenemos 101 milímetros, 102, 103, dependiendo del cálculo que hagamos con esta fórmula de presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno igual a la presión de inspiración, y esa presión de inspiración que hemos calculado muchas veces, ahí está, ¿no? Se está dando la presión del vapor de agua y multiplicando por 0,21 o haciendo las reglas de 3. ¿Sí? Y ahí obtenemos la presión alveolar de oxígeno y tanto a nivel del mar como en mar. Entonces, ya una vez obtenido este valor, como he dicho, hemos dado que cómo está conformada la membrana capilar, la membrana respiratoria o membrana alveolo-capilar, donde se produce lo que se llama la hematosis o el intercambio gaseoso, ¿no? Y hemos visto que por gradiente pasa el oxígeno al ramo arterial y se oxigena en el primer tercio, ¿ya? Y circula en el capilar hasta la parte arterial. Entonces, en las venas, ya habíamos dicho que una parte del oxígeno no se une a la hemoglobina y más bien permanece disuelto. Eso influye para que se prenda el oxígeno con la hemoglobina. Bueno, primero queremos al gradiente. Entonces, este gradiente de presión, ¿cuánto es? 101 menos 40, 101 menos 40, será 61, 62, 63. Ese es el gradiente, es decir, diferencia de presión. Así como también hay otra diferencia de presión entre el CO2, que es 45, y la presión alveolar de CO2 a este nivel del alveolo es 40 milímetros. Por lo tanto, el gradiente arteriolo-alveolar, esto es alveolo-arterial, de oxígeno, de CO2 será alveolar será de 45, 40, por lo tanto será 5. Entonces, ahora, el oxígeno es 20 veces más difusible que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿ya? Por eso, con
la solubilidad. Es la capacidad que tiene un gas de disolverse dentro de un líquido. Por ejemplo, el oxígeno es de 0.0204. Ese es el coeficiente de solubilidad, coeficiente. Esto es del oxígeno. ¿Ya? Ese es el coeficiente de solubilidad. Y del CO2, el coeficiente de solubilidad es 0.592. Esto tengo que dividir para saber cuánto es más difusible. ¿Cuál de los dos es más difusible? Tengo que dividir por su peso molecular. El oxígeno es 32 y el CO2 es ¿cuánto? 44, ¿no? Porque CO2 es 12 más 32 es 44. ¿Cierto? 44. Entonces, haciendo esta división y dividiendo este CO2 entre el oxígeno, si ustedes hacen en este momento, tener una cifra alrededor de 19. Si dejan de tarea, nos vamos a atrasar mucho. Entonces, dividen esto entre esto entre esto y hacen la división entre este y este. Van a obtener 19. Estamos redondeando a 20. Entonces, ¿qué es 20 veces más difusible el CO2 que el oxígeno? Ahora, en condiciones normales, no en condiciones normales, sino tanto a nivel de la altura como a nivel del mar, se hace que el coeficiente de solubilidad quiere decir que 0.244 lo han redondeado a 0.3. Quiere decir que 0.03 ml de oxígeno hay por cada 100 ml de sangre arterial. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno disuelto está en qué cantidad? 0.03 ml por 100 ml de sangre por milímetro de mercurio de presión. Ahí está. ¿Qué nos dice la ley de Henry? Ya hemos visto la ley de Henry, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la ley de Henry y vamos a aplicar este concepto, ley de Henry. ¿No? ¿Qué es? Pero no se van a perder, porque ustedes dan paso por paso, ustedes me piden que se quita hacer otra vez. Independientemente del examen, que sí o sí va a entrar estos ejercicios, sí o sí va a entrar y van a ser correlativos, ¿no? Entonces, sí o sí. Si se vino la puerta, por favor, las estudiantes del último, ya no van a llegar más comentarios. Entonces, ¿qué dice la ley de Henry? En el libro está la presión, pero lo que yo quiero saber es la concentración. La concentración de un gas, en este caso de oxígeno, es igual al coeficiente de solubilidad por su presión. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber esta concentración. ¿Cuánto hay de oxígeno a nivel del mar y en la altura? Aplico la ley de Henry. Esta es la ley de Henry. En el libro está presión igual a la concentración sobre la solubilidad, pero yo quiero saber, voy a despejar y digo cuánto de oxígeno tengo disuelto y aplico y hago una operación sencillita, 0.03 por presión arterial tiene que ser. Entonces esa presión arterial, ¿cuánto es? 95, ¿no? Entonces, por 95. Por lo tanto, tendré oxígeno igual 3 por 9, 0,28 aproximadamente. En los libros
0.3 redondeado. ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre por 100 milímetros de mercurio de presión arterial. Esa es la concentración de oxígeno, ¿ya? La concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, este es un dato importantísimo que nos va a servir para calcular cuando calculemos el contenido arterial de oxígeno, es decir, cuánto de sangre o cuánto de oxígeno está circulando en nuestra sangre. De momento sabemos que el oxígeno disuelto es 0.3 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre por 100 milímetros de mercurio. Calcular ello en altura. Siempre voy a hacer preguntas con altura. Digo 0.03 por, no tengo 95, tengo 60 o 58 por 60. Digo por 60. 3 por 6, 18. Digo 0, nos tenemos un contenido de 0.18 ml de oxígeno por 100 ml de sangre arterial para 60 milímetros de mercurio. Ese es nuestro contenido venoso, mejor dicho, arterial de oxígeno, ¿ya? Disuelto. Contenido arterial de oxígeno disuelto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a ver, ustedes se imaginan cuánto es un ml. Un ml es menos que esta tapita, ¿no es? Y 0,3 es la tercera parte de esta tapita que está aquí. Eso es el oxígeno disuelto. Pero ese oxígeno disuelto aumenta ¿en qué casos? En casos de la oxigenoterapia. Ese es el que aumenta. Y ese es el que nos determina la presión arterial de oxígeno. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pido una gasometría, he hecho la oxigenoterapia, vamos a ver también la oxigenoterapia, vamos a dar varios ejemplos, tenemos tiempo, con 5 litros, con 10 litros, con 15 litros de flujo de oxígeno bajo mascarita o de lo contrario en un ventilador. Vamos a hacer la evolución. Un ejemplo, un paciente, ¿qué pasa cuando administramos 10, 15, 20? ¿No? ¿Qué pasa con la evolución de su enfermedad? Vamos a ver. Entonces, en la gasometría nos va a soportar gasometría, esto sí, fisiopatología, el pH, la presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2, y la saturación y el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato y carbonato. Entonces, esta presión arterial de oxígeno puede, ahora vamos a ir hasta esta presión arterial de oxígeno, dependiendo del estado del paciente y de la cantidad de la oxigenoterapia, entonces vamos a representar en la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, en la curva de disociación de la hemoglobina, la disociación, cómo se disocia, cuándo se disocia más, cuándo se disocia menos, el oxígeno de la hemoglobina. En esta curva, que es una curva estática, vamos a poner
95 milímetros de mercurio han traído. ¿Se metió? ¿Nadie? Tenían que ustedes sean comprometidos. Creo que hay que. Ya, ténganlo. Si no, mañana podemos traer uno más, pero no se olviden para mañana. Vamos, están. Ya vamos a ver. Entonces, cuando ingresa el oxígeno y pasa toda esta barrera capilar, habíamos dicho, pasa a la membrana del linfocito, llega a la hemoglobina y con la hemoglobina se unen las dos unidades alfa y las dos unidades beta, que normalmente tenemos, ¿no? Otros son los niños, etcétera, con algunas patologías diferentes, pero estamos hablando de control. Esto es lo que se llama la saturación de oxígeno con la hemoglobina. Esta es la saturación de oxígeno con la hemoglobina. Es decir, la hemoglobina se ha saturado. Pero ¿de qué depende esa saturación? Esa saturación depende de la presión arterial de oxígeno. Para 95 milímetros de mercurio, habíamos dicho que a nivel del mar llega hasta 95 y nosotros llegamos hasta 60 por aquel ejercicio, ¿de acuerdo? 60 de presión arterial. Es decir, nosotros con la presión alveolar aquí, con la presión alveolar, estamos acá con 60. Atraviesa la barrera y con una mezcla venosa vamos a tener 58, 55 de presión arterial. ¿Por qué? Porque igual que ellos tienen a nivel del mar hay cortocircuitos, igual nosotros tenemos cortocircuitos, ¿de acuerdo? Pero no baja mucho a nivel de la altura, es decir, no hay mucha diferencia. Esta diferencia alveolar arterial es aquí 61, de nosotros es 60 aquí y 40 de presión, estamos en 20 es nuestra diferencia, ¿no? Alveolo arterial, nuestro gradiente de presión, ¿de acuerdo? Pero la presión arterial de oxígeno, nuestra presión arterial a este nivel es 58, 58. Entonces, trasladamos esto a la curva de disociación del hemoglobina. Vamos a ver qué relación existe entre la presión arterial de oxígeno y la saturación. Esta es la saturación de oxígeno con la hemoglobina. Alguien que estudió química me dirá, pero entonces se intercambia. Evidentemente se intercambia, pero se ha convenido que se tienen que aplicar así. Es una garantía. Hay muchos datos que son convencionales en fisión. Con oxígeno, hemoglobina, ¿no? Que no se confunda. Entonces, la saturación de oxígeno por convención se abrevia. Entonces decimos, para 95, en la altura tienen 97%. Porque quiere decir que esta saturación se mide en porcentaje. Y eso es lo que marca el oxígeno. Mañana vamos a hacer ese ejercicio y vamos a ver cómo están. Por favor, traigan unos dos más. Alguien debe tener en sus casas, se han olvidado. Por favor, les pido. Ya, un momento va a ser suficiente. Yo también les traigo, si no me olvido. Entonces, a nivel del mar, esta es la relación. 97 para 95. Evidentemente hay tablitas, y les piden la tablita para tanto, pero ahora ya sabemos de dónde viene ese 95 y de dónde viene ese 97. Entonces, el 97 es que se une el oxígeno con la hemoglobina. No del todo, porque para 95, ¿en qué casos se aumentará esa saturación y esa presión arterial de oxígeno? Como hemos dicho, en una oxigenoterapia. Una oxigenoterapia es decir, cuando se administra oxígeno suplementario con ventilación mecánica, esta presión puede ir hasta 200. En teoría puede ir hasta más de 600. Vamos a ver por qué va hasta más de 600. Pero digamos que va a 200. ¿De acuerdo? Digamos que va. Mandamos al laboratorio, tomamos una gasometría con una llenita con el parímetro, le tomamos, como hacemos todos los días en el hospital, y le tomamos y mandamos al laboratorio.
dice 120, 130, etc. Entonces, esto puede ir más allá de 95, 100 puede ir hasta 200, 300, dependiendo del estado del pulmón del paciente. Lo que no puede ir más de 100 es la saturación. O se satura al 100% y no se satura más. ¿De acuerdo? O más de que en condiciones normales, como hiperventile, llegue hasta hiperventile, la presión arterial va a llegar hasta 149, que es la presión tope con el vapor, con la presión de, o sea, es en la relación con el vapor de agua. A lo que me refiero es lo siguiente: quiero hacer ejercicio y me mido la presión arterial de oxígeno sin oxigenoterapia, pues máximo que puedo llegar a 149. Está en el libro, pues, es un dato que también pienso preguntarles para que se den cuenta. En cambio, con oxigenoterapia, o sea, la presión de medio o con el ventilador puede ir hasta 200, puede ir hasta 600, ya en teoría sí puede ir hasta 600, ¿no? Imagínense con oxígeno hiperbárico, como hemos dicho, a 3 atmósferas va a pasar, ¿no? Pero lo que sí no puede pasar, ¿no? ¿Qué hora es? 8:40. Bien. Nosotros estamos acá. ¿No? 58, 60. ¿Ve? Niveles de mercurio. ¿Cuánto saturamos? Vamos a comprobar mañana si realmente este dato se cumple. ¿Perdón? Vamos a comprobar. A ver, se ha tomado la oximetría. ¿Cuánto está saturando? Señorita, que tiene. A ver, entonces. Y mañana vamos a comprobar si realmente se cumple. Ahora, ¿por qué será este dato demasiado importante? Porque cuando estábamos en el COVID, seguramente estaba en el colegio, ¿no? Había un señor Huerta, ¿cuánto? 91, ¿ven? Había un doctor Huerta de la OMS, derivaba a otros especialistas. Si saturan menos de 95, entonces ya está mal, tienen que acudir al médico, pero nadie satura con más de 95. Será un super deportista que está ventilando y llegará hasta 96 en la altura. Entonces, nosotros mirábamos la televisión y la gente se desesperaba, inmediatamente iba al médico, iba a comprarse oxígeno, etc. Porque todos tenían su oxímetro, ¿me siento? Pues he contado, digo, el primer oxímetro que me compré $600, no es mentira, 94. Pero hay que decir, no me interesa eso, lo que interesa es la interpretación. Entonces, pero hay algunos que van, vamos a ver, que están con 88, los que tienen tomado, y algunos 90, 91, los que tienen larga, etc. Pero están por acá, con presión arterial de oxígeno. Y en todos los libros nos dicen que menos de 60 es hipoxia, ¿no? O sea, todos somos hipóxicos, no creo, ¿no? No creo. Hipóxicos. Entonces, ahí está la explicación de la presión arterial de oxígeno. Este oxígeno disuelto es el que aumenta, ¿ya? Es el que aumenta cuando tengo una presión arterial elevada producto de la oxigenoterapia. Voy a hacer un ejemplo. Aquí hemos puesto el 0,3, voy a calcular, calcularemos concentración de oxígeno cuando la presión arterial de oxígeno está en 200. Concentración de oxígeno es igual a, fíjeme ahora, coeficiente de solubilidad por presión arterial. Coeficiente de solubilidad 0.03, digamos a nivel del mar. 0.03 por 200 será 0.6. O sea, quiere decir que 0.6 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. El oxígeno, tan poquito de ese oxígeno, pero influye. ¿En qué influye? A mayor cantidad, a mayor presión arterial de oxígeno, mayor saturación. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando este paciente está mal, lo que hace el médico es darle oxigenoterapia. ¿Listo? Toma los gases y dice,
Si no satura, ahí sí vamos a ver qué conducta se va a tomar. Cuando, en vez de subir la saturación a 97, 98 con oxigenoterapia, no se mantiene en 80, un poco más, un poco menos. Entonces yo digo que 80 corresponde aproximadamente a 40-45 de presión arterial de oxígeno. Le tomo una gasometría y evidentemente tiene 45 o 50 milímetros de mercurio. Pese a que le he dado oxígeno, ¿no? Suplementario, vamos a ver cómo se calcula ese oxígeno mañana y vamos a volver a esto mañana, ¿no? Pero ahora quiero decirles una cosa. ¿De qué depende? Voy a borrar, yo sé que es medio complicado, pero espero que me... Vamos a volver a hacer varias veces con los ejercicios y espero que en las prácticas con sus docentes les aclaren. Vamos. Entonces, ¿de qué depende? Esto todavía queda pendiente, la curva de disociación, porque es un poco más profundo. Vamos a hacer ejercicios. ¿Qué pasa cuando no sube la saturación? Vamos a ver. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar, porque ya hemos visto la ley de Dalton, la ley de Henry, ahora vamos a aplicar la ley de Fick. La ley de... Entonces, ¿qué dice la ley? La velocidad de difusión, en este caso del oxígeno, es directamente proporcional al área de superficie por el gradiente de presión por el coeficiente de difusión. Habíamos dicho que el coeficiente de difusión es 20 veces más de CO2 que de oxígeno. El área de difusión, el gradiente de presión, inversamente proporcional a la distancia o al espesor. ¿Ya? En este caso, la membrana alveolo capilar. A ver, vamos a hacer ejemplos. Habíamos dicho que tenemos 300 millones de alveolos, ¿cierto? 300 millones de alveolos y hemos hecho un ejercicio donde este es 0,2 milímetros, equivale a 200 micrometros por 300 millones, ¿ya? Micrometros de 300 millones de alveolos. Estos micrometros vamos a convertir en metros. Entonces, aproximadamente salen, si ustedes hacen los mismos así, porque hasta en la calculadora, pero podemos hacerlo sin calculadora también, pero sale 60 metros cuadrados. Entonces, el área de intercambio gaseoso se refiere a esta área, 60 metros cuadrados. Es decir, entonces, ¿en qué casos estará disminuida esta área de intercambio gaseoso? Lo normal es 60, 70, en el libro está 70, ¿no? En algunos está de 60 a 100. Ya, trabajaremos con 70 metros cuadrados. Esto debe tener el equivalente a una cancha de tenis, un poquito menos, los 70 metros cuadrados. Por encima están los alveolos, por abajo está circulando la sangre, entonces está la membrana del piso y está intercambiando los gases, el oxígeno y el CO2. ¿En qué casos estará aumentado el gasoil? Porque esto es directamente proporcional a la velocidad de difusión. O sea, está disminuido la velocidad de difusión del oxígeno cuando está alterada el aire, una neumoquitomía, un enfisema, una peritase, un colapso. Entonces una neumonía ya se acaba un pulmón, no se puede hacer. Y así. Entonces, lo que ustedes pueden imaginarse de alteraciones del pulmón. ¿De acuerdo?
cualquier situación disminuye en cualquier lugar, disminuya el área de intercambio gaseoso, va a disminuir la velocidad de difusión del oxígeno. Lo mismo, el gradiente de presión, ¿en qué casos estará disminuido o aumentado? Aumentado, por ejemplo, en el caso de una... ¿Alguien me puede dar en qué caso estará aumentado? ¿Algo así? Está en el trabajo. ¿En qué caso estará aumentado? El gradiente. El gradiente. Esta diferencia alveolo arterial en condiciones normales, la diferencia alveolo arterial de oxígeno, ¿ya? No el gradiente, diferencia alveolo arterial de oxígeno, es de no mayor, tiene que ser no mayor, así se llama, a 15, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Habíamos visto que esto es 103 y la presión es la presión alveolar de oxígeno es igual a 103 milímetros de mercurio y la presión arterial de oxígeno es 95. 103,95 es 8. El otro es el gradiente de presión en el primer tercio, ¿no? Esto es ya aquí. Entonces, presión arterial de oxígeno 95. Presión alveolar de oxígeno, presión arterial de oxígeno. 8. Entonces, no mayor a 15. Entonces, esa diferencia alveolo arterial, eso es lo normal. Puede estar aumentada. ¿Qué tal en el alveolo se aumenta esa presión? ¿En qué caso? En casos de oxigenoterapia. Vamos a hacer un ejemplo con oxigenoterapia. ¿Por qué se aumenta con oxigenoterapia? Es decir, con la administración de oxígeno suplementario. ¿En qué casos puede estar disminuido? En la base está disminuido. Y si sube a más altura, más disminución. ¿Cierto? Entonces, disminución de la presión barométrica. ¿De acuerdo? Entonces, está disminuido cuando disminuye la presión barométrica. El coeficiente de difusión, no hay problema, porque acá hemos dicho que la difusión es menos que el oxígeno y mayor que el oxígeno. La distancia, ¿en qué casos estará aumentando? Si está aumentada la distancia, pues disminuye la velocidad de difusión. ¿En qué casos estará aumentada la distancia? O habrá mayor grosor de esta ventana alveolo capilar. En caso de edema. Edema o edema de pulmón, que será algo crónico. ¿No? En caso de fibrosis. ¿No? En esos casos está aumentando. Si está aumentando el denominador está disminuyendo. ¿No? Estamos viendo muchas cosas, casi el 80, 90%, es sensible. Hay algunas otras cosas que pueden sacar de los libros para explicar. Además, la oxigenoterapia es posible, pues voy a explicar con mayor detalle. ¿No? Entonces, ya tenemos la ley de Fick, tenemos la ley de Dalton, tenemos la ley de Boyle, también que explicado con la presión volumen, de confianza, etc. Pero me corresponde hablarles de estas tres leyes. ¿De acuerdo? Hay otras leyes más que vamos a explicar después. La distancia de Cristo y con la oxigenoterapia la distancia puede también incrementarse, ¿no? Aumentar la elasticidad, también puede aumentarse, en qué caso, con vapores, ¿no? Si yo administro, ¿qué pasaba durante el COVID? Pues todo eso estaba fibrosado, se daban unos vasodilatadores, por ejemplo, pues que producían el óxido nítrico, ¿no? Uno de esos vasodilatadores inhibidores de la fosfodiesterasa es la acetilcisterina. Acetilcisterina inhibe la fosfodiesterasa y aumenta el AMP cíclico y aumenta la síntesis de AMP cíclico y por consiguiente aumenta el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. En este caso aumenta la elasticidad del
hay más clases, ¿no? Tiene fisiopatología, fisiopatología es una matanza general, porque estoy visto. Pues clínicas directamente están listas problemas de terapia intensiva, el doctor Hinojosa, se pasan, especialmente escuchan, pues están rebotando, soltando en fisiopatología. Ahora, vamos a ver también la capacidad de difusión, que dicen los 5, por favor, la capacidad de difusión del oxígeno. ¿Cuánto es la capacidad de difusión del oxígeno? Capacidad de difusión. ¿Qué capacidad tiene el oxígeno de difundirse? Entonces, el oxígeno se difunde a la razón de 21 ml por minuto, ya, por minuto, por milímetro de mercurio de presión. Se ha calculado esta relación que hay, este gradiente que hay, no lo sé, pero se puede trabajar con 10, una trabaja con 14, con 11, el libro que está con 11, ¿ya? Entonces, multipliquen esto por 21 por 11. ¿Cuánto es? 230 ml, ¿ya? De oxígeno por minuto. Esta es la capacidad que tiene el oxígeno, ¿no? De transportar el oxígeno desde el abdomen hacia los capilares, en el centro del ventriculo derecho, y esto es lo que este valor es parecido, es casi el mismo al consumo de oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno está dado por la capacidad de transporte de oxígeno desde el alveolo al capilar. Obviamente, esta capacidad se incrementa cuando aumenta el consumo de oxígeno. ¿En qué caso aumenta? En casos de ejercicio. Hay un diagrama en este libro donde a mayor cantidad de ejercicio, mayor eliminación de CO2, mejor dicho, mayor consumo de oxígeno y mayor eliminación de CO2. Pero ese ejercicio lo hemos hecho, ¿recuerdan? Hemos hecho la ventilación alveolar, está en su libro, el diagrama, lo hemos hecho. ¿Se acuerdan? La forma lo hemos aplicado, nosotros vamos, hemos hecho la ventilación alveolar es igual a al consumo de oxígeno sobre la presión arterial de CO2 o de CO2 por 863, el factor de corrección en acá litros por minuto. ¿Verdad? Esta es la fórmula de la ventilación alveolar que hemos aplicado acá, que es el consumo de CO2. Está en un diagrama donde el consumo de oxígeno y también de la liberación de CO2, donde esto es una relación directa con la frecuencia respiratoria o la ventilación alveolar. Entonces, a mayor ventilación, menor presión arterial. Aquí lo vamos a dejar, mañana vamos a enviar a las reacciones oxígeno pedal. Por favor, si tienen un oxímetro, ¿alguien quiere preguntar algo? La recomendación, que no pierdan la secuencia, porque si pierden la secuencia, no van a poder pasar, es como si no hubieran hecho. Sigue, claro, no es una amenaza, es una realidad.